Eh, para comenzar, para que ustedes tengan una idea sobre el contrato de leasing, tienen que pensar en dos cosas, en dos contratos que ya se lo dieron. Ustedes recuerden el contrato de compra-venta por un lado y el contrato de locación por el otro lado. Entonces, vamos a ver que cuando hablemos de contrato de leasing, tenemos que pensar en primer lugar en estos dos contratos y vamos a ver que es una mezcla de estos dos contratos, o sea, el contrato de locación con un contrato de compra-venta. Este contrato de leasing, lo utilizan mucho las empresas y es una forma también de poder, las empresas y también los particulares, porque vamos a ver que es una forma de que la persona pueda adquirir un bien con el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la persona comienza la relación contractual pagando un canon, se llama, un precio por el uso y goce, por la tenencia de esa cosa, pero no es dueño. Pero este contrato le permite que con el transcurso del tiempo pueda llegar a adquirir, a ser dueño de la cosa. Es una forma de financiar, de financiación a los efectos de poder adquirir la cosa. Con esta introducción del contrato de leasing, podemos dar el concepto que está previsto en el artículo 1227. En el contrato de leasing, el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. Entonces, acá vamos a ver quiénes son las partes del contrato. Tenemos el dador y el tomador. O sea, el dador es la persona o el sujeto que se obliga a transferir un bien a favor de la otra persona, que es el tomador. El tomador es quien recibe el bien. Y esa persona, quien recibe el bien, lo recibe para hacer el uso y goce, para tener el uso y goce de la cosa. Por ese uso y goce, como en la locación, paga un canon, que sería el precio que se paga. Ya vamos a ver, pero le llaman canon porque tiene diferentes rubros que componen el canon. Pero a su vez, ese tomador, con el transcurso del tiempo, puede optar por adquirir el bien pagando un precio y puede llegar a ser el dueño. O si no hace uso de esa opción, cuando se extingue el plazo contractual, le restituye el bien al dador. Este contrato, los caracteres nominado y típico, ¿por qué? Porque se encuentra previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. Antes había una ley especial de leasing, ahora el Código Civil lo incorpora como un contrato más. Es típico porque está regulado, se encuentran los derechos y obligaciones de las partes en el código. Es consensual porque se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Es bilateral porque genera obligaciones, derechos y obligaciones para ambas partes. Ya vamos a ver. El dador se obliga a transferir la cosa, a transferir el uso
y goce de la cosa. Y a su vez, vamos a ver que también tiene otras obligaciones, y el tomador se obliga, también vamos a ver, a pagar un canon. Es oneroso porque hay ventajas y sacrificios para ambas partes. Una de las partes, el tomador tiene el uso y goce de la cosa, le reditúa porque está usando una cosa y le reditúa porque puede convertirse en dueño, tiene la opción de comprarlo y de incorporarlo a su patrimonio. A su vez, el dador también obtiene un provecho económico por ese canon que tiene que pagar el tomador. Es conmutativo porque los derechos y obligaciones son paralelas, equiparables, se conocen ab initio, desde el inicio se conocen cuáles son los derechos y obligaciones de ambas partes. Es formal, porque vamos a ver que se tiene que celebrar por escrito. Es de duración, porque perdura a lo largo del tiempo, ya que son el canon, se van pagando ese canon por el uso y goce, y en un determinado momento, ya transcurrido, vamos a ver las 3/4 partes del plazo, puede hacer la opción de compra, por eso se va amortizando a lo largo del tiempo. Es de adhesión, porque estos son contratos, cuando hablamos de contratos de adhesión, son aquellos que vienen con cláusulas predispuestas. Cuando hablamos de cláusulas predispuestas, es donde el dador, quien es que entrega el bien, es el que predispone o el que establece las cláusulas contractuales, siendo que el tomador, solo tiene la facultad de aceptar o rechazar. O sea, quien configura el contrato, por eso hablamos de adhesión, es el dador. Y la única libertad que tiene el tomador es la de aceptar o no aceptar. O sea que lo único que tiene la libertad de conclusión se llama, porque acepta o no acepta, pero no puede modificar las cláusulas que ya se encuentran predispuestas en el contrato. Y vamos a ver que pueden ser de empresa o de consumo. Puede ser un contrato, ya hemos visto que todo la relación puede ser una relación de consumo, un contrato de consumo. Cuando hablamos que es contrato de consumo, es en que el cual se configura entre un comerciante y un consumidor final, aquel que lo incorpora para su uso familiar como el último eslabón de la cadena de comercialización. Ese sería un leasing de consumo. O puede ser de empresa, que ya no es de consumo, donde la empresa incorpore un bien en leasing para que siga produciendo. El objeto de este contrato es mucho más amplio que el que tenía la ley anterior. El Código Civil dice que puede ser una cosa mueble o inmueble. Por eso, si es sobre un inmueble el leasing, tiene que ser por escritura pública. O sea, hemos dicho que es formal, tiene que ser por escrito. Pero si a su vez es sobre un inmueble, tenemos que ir a un escribano, porque todos los actos sobre inmuebles son por escritura pública, son formales solemnes. Puede ser sobre una cosa mueble. Vamos a ver que pueden ser marcas, patentes o modelos industriales y software de propiedad del dador y sobre los que el dador tenga la facultad de dar el leasing. Vamos a ver que el leasing se hace mucho en los software, en los programas. Hoy en día nos estamos moviendo mucho con programas de software y como se van actualizando constantemente, lo más práctico es adquirirlo en leasing. ¿Por qué? Porque el tomador puede incorporar a su empresa ese software para la utilización y después se puede, lo va pagando un canon y lo va actualizando
y si le sirve, lo puede adquirir. Lo puede incorporar como propio ese software, pero si se desactualiza, tiene la opción de devolverlo y pagar un canon y no pagar un precio. Yo le hablé del canon. El canon es la retribución o lo que abona el tomador y debe ser en dinero, el cual se va pagando en forma periódica. Puede ser mensual, puede ser anual, pero en el contrato se debe pactar o se debe establecer la periodicidad con que se paga ese canon. Ese canon se paga por el uso y goce, por la tenencia de la cosa. Y a su vez, en el contrato se fija, además del canon, se fija el precio de la opción de compra. Ese precio de la opción de compra es la opción, la facultad que le cabe al tomador para poder adquirir el bien que le fuera dado en leasing. Tenemos distintas especies de leasing, lo cual está previsto en el artículo 1231. Generalmente, los leasing son financieros. Los leasing financieros son aquellos que generalmente lo encontramos en los que los bancos otorgan leasing. Es una forma de prestar dinero. Y se aseguran, es una forma de garantizarse, poder percibir o tener una garantía en caso de la falta de pago. ¿Por qué lo digo así? El leasing financiero es aquel en el cual tenemos en el leasing financiero, en estos tres casos, hay una empresa, hay una persona jurídica financiera, que puede ser un banco u otra entidad financiera, quien pone el capital para adquirir ese bien. De manera que ese bien lo adquiere la entidad financiera a su nombre, pero lo da en leasing al tomador. O sea que la empresa financiera, por ejemplo, el Banco Nación, ustedes van a realizar una operación de leasing en el Banco Nación. Y, por ejemplo, la opción 1 que yo digo, persona indicada. Ustedes van a decir que necesitan una máquina cosechadora. Necesitan una retroexcavadora. Necesitan un camión y no tienen la plata para... Entonces van a pedir un préstamo al banco y el banco le dice, muy bien, le dice, yo tengo la plata para su camión. Y ustedes, el que dice persona indicada, ustedes le indican que tienen que ir a comprar el camión Autosol con tales características. Entonces, ustedes van, o no ustedes, sino el Banco Nación, compra ese bien en Autosol, el camión, se convierte en propietario del camión, pero a su vez se lo entrega al tomador, que serían ustedes que van a pedir el préstamo, para que lo puedan usar y gozar. O sea, ustedes tienen el uso y goce de ese bien y le van pagando un canon mensual, puede ser, al Banco Nación. Y además que el Banco Nación es el titular registral, es el dueño del camión. Pero ustedes le van pagando, van amortizando, vamos a ver el canon, enseguida cómo se compone el canon,
le van pagando. Y cuando han transcurrido las 3/4 partes de las cuotas, ustedes pueden ejercer la opción de compra y comprarle al Banco Nación ese camión y ustedes ser los titulares. La segunda opción también es financiero. Ya el tomador le dice al dador, que sería la entidad financiera, le dice, necesito un camión con tales características. O en algún... Entonces, el dador adquiere el bien de las características requeridas por el tomador y le entrega el leasing al tomador. Y la tercera cuestión es una cesión de derechos, donde el tomador forma parte es el comprador, pero a su vez, al momento en que compra, le cede al dador los derechos y acciones de esa compraventa, siendo que entonces se convierte en comprador cesionario el dador. O sea, es para que lo entiendan mejor. Ustedes van a Autosol, celebran un contrato de compraventa del camión entre el que adquiere ese bien, pero a su vez inmediatamente le ceden los derechos y acciones de ese contrato de compraventa al dador, quien se constituye, quien se convierte en propietario. Y a su vez le deja a ustedes, le entrega, que serían los tomadores, en concepto de leasing. Cualquier duda, por favor, les chicos, escriban, los profes le van a ir respondiendo. Yo no puedo ver, pero si no entienden porque es medio por ahí complicado o no me hice entender, para que la tengan más clara la cuestión. Estas son financieros. ¿Por qué? Porque hay una entidad financiera, ustedes ven que está poniendo la plata, es la que pone la plata, compra el bien, lo registra a nombre de la entidad financiera, pero inmediatamente se lo entrega al tomador, quien le indica que o es quien usa y goce, quien tiene el uso y goce y la tenencia de ese bien, el leasing. Y después hemos visto el leasing financiero y después tenemos el leasing operativo. El leasing operativo es cuando ya no hay una entidad financiera, sino que en la opción A, que dice operacional, es cuando el fabricante es el que otorga el leasing, el bien. Por ejemplo, yo fabrico tractores, fabrico máquinas cosechadoras, soy la Volkswagen, o soy Ford, tengo software, soy fabricante de software. Entonces lo que hago, en vez de venderle a ustedes, yo le doy en leasing. ¿Qué quiere decir esto? Que le entrego, en vez de hacer una compraventa o una locación, hacemos un contrato de leasing. Le digo, yo soy el fabricante y a su vez soy el dador. Le entrego al tomador, quien adquiere por leasing, quien paga me va a pagar a mí como fabricante y también dador un canon, y a su vez el tomador tiene la opción de ser el dueño con el transcurso del tiempo. O sea, tiene la opción de comprar el bien transcurrido un cierto tiempo. Es una facultad. Y el retroleasing es una forma de garantía. Yo le explico en qué consiste el retroleasing. A ver, primero le doy el ejemplo y después para que lo entiendan. Supongamos que que ustedes tienen una casa. Supongamos que ustedes siempre van a ser los dadores. Ustedes tienen una casa y se han quedado sin plata. Necesitan financiación. Y yo digo, bueno, hagamos una cosa, chicos. Ustedes necesitan $100.000. Me la venden a mí a la casa. Yo se la compro a la casa.
y a su vez se la doy en leasing a ustedes, con la opción de que la vuelvan a comprar. O sea que ustedes permanecen en su casa, yo le doy $100.000, a su vez ustedes me transfieren la propiedad de la casa y en el mismo acto yo se la doy en leasing a ustedes. O sea, ustedes van a seguir usando y gozando y tienen la opción de ser dueños nuevamente de la casa. Ese es el retroleasing. ¿Está claro? O sea que ustedes pierden el derecho de propiedad, pero mantienen la tenencia, mantienen el uso y goce, nunca desocupan la casa, nunca dejan la posesión, dejan de la tenencia de la casa, del inmueble. Y ustedes, yo les doy una plata y ustedes comienzan a pagarme un canon y tienen la opción de, transcurrido un cierto tiempo, hacer la opción de compra, pagarme un precio y ser nuevamente propietario. Yo le doy nuevamente la escritura y le hago la transferencia de la propiedad. Ese es el retroleasing. Vemos que lo que se paga en el leasing se inicia la relación contractual otorgando la tenencia de la cosa. O sea, no son propietarios. Pero tienen la opción de convertirse en propietario, la opción de compra. Al principio solamente tiene el uso y goce de la cosa, como la locación, como el contrato de locación, que ustedes ya lo vieron. Pero pueden convertirse en dueños, en propietarios, una vez que hayan pagado las 3/4 partes del canon total estipulado. O sea que cuando han pagado de ese canon, porque se fija un canon periódico, y de ese canon periódico ustedes han pagado el 75%, o sea, las 3/4 partes del total de ese canon, la ley prevé, el Código Civil prevé, que pueden pagar un precio para convertirse en propietarios. O sea, dejan de pagar un canon por el uso y goce, dejan de ser tenedores, para ya quedarse para sí la cosa. ¿Qué pasó? Sí, no sé, me parece que borró la mitad, pero en un minuto. Bueno, falta una parte también. Parece que he pasado por la mitad, son más cuadros, pero bueno, voy a seguir parece que he borrado la otra parte. Por otro lado, vamos a ver qué es el canon. Tenemos el precio y el canon. El canon, ¿qué es lo que se paga en forma mensual? Ese canon que se paga en forma mensual está compuesto, es el precio en dinero que se paga, está compuesto por un rubro que se paga por el uso y goce de esa cosa, o sea, por la tenencia que se hace de la cosa. Por otro lado, está compuesto también el valor de amortización. ¿Por qué la amortización? Porque tiene la opción de quedarse como dueño de la cosa y al usarlo se va amortizando. Y a su vez, también van los intereses de financiación, si es el leasing financiero. O sea que ustedes vean que ese canon, una cosa es el alquiler que se paga en función de otros parámetros, que este no es un alquiler,
sino que es más que un alquiler. Porque hay una financiación, se paga amortización, se paga también gastos administrativos, se pagan también ganancias. Y a su vez, para el caso de que no hubiera hecho la opción de compra, que es una facultad que tiene el acreedor, perdón, el dador, perdón, el tomador, es una facultad que tiene de ejercer la opción de compra, puede dejar que finalice ese contrato por el tiempo pactado y una vez que finalice ese contrato, tiene que devolver o tiene que restituir la cosa o el bien al dador. Algo muy importante también de la responsabilidad, vamos a ver que en materia de responsabilidad civil, se la voy a hacer muy corta, la responsabilidad objetiva, cuando el bien produce un daño por la cosa, o sea, por ejemplo, que yo doy el camión ese, si yo lo hubiera dado en locación, el camión choca y produce un daño, responde el dueño de la cosa y responde también quien la tenía el uso y goce de la cosa. En cambio que acá en el leasing, el Código Civil establece expresamente que exime de responsabilidad al dueño de la cosa, que sería en el leasing el dador, siendo que solamente responde el tomador quien tiene el uso, la tenencia de la cosa, liberando al dador de la responsabilidad civil. Para que este contrato, otra de las características de este contrato es que es oponible a terceros. ¿Qué quiere decir que es oponible a tercero el leasing? Supongamos que yo soy el titular de un camión y se lo entrego a ustedes, chicos, en leasing. Entonces hacemos un contrato y ustedes pagan, tienen el uso y goce. El dueño sigo siendo yo soy el propietario. Hasta que ustedes ejerzan la opción de compra, sigo yo siendo el propietario. Ahora bien, yo le debo a la doctora González de Prada 100.000 pesos. Ustedes saben que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. La doctora González de Prada puede en cualquier momento, en teoría, embargar mis bienes. Puede ejecutar y embargar el camión porque está a nombre mío. Yo soy el titular, el propietario. Pero si hay un contrato de leasing y ese leasing, como bien registral, está inscrito en el registro automotor, o sea que ese contrato que yo he celebrado de mi camión con ustedes, alumnos, donde ustedes tienen el uso y goce de ese camión, lo hemos inscrito al leasing, o sea, hemos dado cuenta de que hay un contrato de leasing, mis acreedores, o sea, los acreedores del dador, no tienen derecho, no tendrán derecho a embargar ese bien que se encuentra en leasing. Lo único que podrán hacer mis acreedores, que en este caso la doctora González de Prada, es embargar el canon que ustedes pagan. O sea, en vez de pagarme a mí, la justicia les puede decir que lo depositen judicialmente o que se abstenga de pagarme a mí lo que me deben para que mi acreedor, en este caso la doctora González de Prada, pueda cobrar su deuda. Pero no podrá embargar el bien objeto del leasing. Así también, los acreedores de ustedes que han tomado el leasing no podrán embargar el bien que obtuvieron el leasing, que lo están usando el leasing, hasta tanto en cuanto ustedes lo adquieran. Una vez que ustedes adquieran
efectúen la opción de compra, recién ustedes se convierten en dueños y en ese momento podrán embargarle el bien. Bueno, esto más o menos sería el contrato tiene un plazo determinado. Una vez que se finalice ese contrato tienen que restituir, salvo que hagan la opción de compra. Esto en grandes rasgos, lo principal del contrato de leasing. Ahora vamos al otro contrato, que es el contrato de seguro. Vamos a presentación de diapositivas desde el principio. Para que ustedes tengan idea del contrato de seguro, pongamos esta situación. El contrato de seguro tiene como finalidad asegurar, es cuando una persona quiere asegurarse de algo. Es cuando una persona quiere tener una tranquilidad patrimonial frente a un evento incierto. Ese evento incierto se llama un riesgo. O sea, yo digo, ¿qué pasa si se me incendia donde yo estoy viviendo? Me quedo en la calle, es mi único bien que tengo. Si se me incendia mi casa, y bueno, lo que voy a hacer es, ¿cómo puedo hacer para yo tener la certeza de que nunca se me venga con una contingencia de esta situación? Para eso está el seguro. ¿Qué pasa si me roban mi auto, que es tan común ahora, o la rueda de auxilio? Para eso está el seguro. ¿Qué pasa? Vamos a ver, eso es el seguro de responsabilidad civil. ¿Qué pasa si yo tengo un accidente, atropello a alguien? No me va a alcanzar la vida para pagar, para indemnizar el fallecimiento de una persona. Para eso está el seguro, o sea, el seguro en ese caso me va a cubrir patrimonialmente a mí, al tomador del seguro, al beneficiario, frente a una contingencia. O sea, que frente a diferentes, o qué pasa si me muero y quiero asegurar mi familia, que tenga algún respaldo económico frente a esa contingencia, para eso está el seguro. O sea, que este contrato viene a cubrir contingencias establecidas por un riesgo. Entonces se asegura patrimonialmente los derechos de una persona patrimoniales para cubrir ese riesgo que es incierto. ¿Y en qué consiste este contrato de seguro? Es que a través de decir, ¿cómo me cubro yo de esto? Y bueno, todos vamos pagando, vamos a ver la prima, vamos a pagar una prima, todos nosotros que queremos asegurar de alguna contingencia, de algún riesgo, donde hay un interés asegurable frente a un riesgo, vamos a pagar una prima. Y va a haber otra persona que va a recibir esas primas, va a administrar esas primas, que se va a hacer un cúmulo económico, y va a contar con este patrimonio, con esta sumatoria de primas para cubrir una contingencia. Entonces, eso vendría a ser la aseguradora, la cual, en base a estudios actuariales, van a determinar un valor de una prima que va a cubrir una contingencia. Esa es la importancia del contrato de seguro, donde vamos a ver que tenemos seguros personales o patrimoniales. Los seguros personales son los que tienen cobertura sobre la persona y patrimoniales sobre el patrimonio de esa persona. Una persona dice, yo me quiero asegurar una enfermedad,
Yo, por ejemplo, tengo un contrato personal de vida y de enfermedad. Por si tengo una grave enfermedad, yo estar cubierto frente a esta contingencia de tener cómo cubrir los gastos frente a una enfermedad grave. Entonces voy pagando todos los meses a una aseguradora. Eso es personal. Y patrimonial es sobre el patrimonio de la persona, sobre algún bien determinado. Entonces, con esta introducción, el contrato de seguro es una ley antigua de 1960 y pico. Viene del 60, es la ley 17.418, que rige la ley de seguro. Se llama ley de seguro. O sea que todo el contrato de seguro está previsto en la ley 17.418, que ustedes la pueden bajar de Infoley. Decimos que hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. O sea que acá tenemos, por un lado, a la aseguradora. La aseguradora es la persona que cobra una prima, quien cobra en forma periódica un precio en dinero y a su vez se obliga a que si ocurre ese evento futuro e incierto, vamos a ver, debe cumplir con la prestación asumida o debe resarcir un daño en la medida que ocurra ese evento. Tenemos dos partes. La aseguradora, que debe cumplir con una prestación o resarcir un daño si ocurre un eventual evento, y el tomador del seguro, que es quien contrata ese seguro y debe abonarlo mensualmente. Una cosa es el tomador y otra cosa es el asegurado y otra cosa es el beneficiario. El tomador es aquella persona que contrata el seguro, quien se obliga a pagar una prima, que puede coincidir con el beneficiario y el asegurado. El beneficiario es aquella persona a cuyo favor se debe resarcir el daño o a cuyo favor se debe cumplir la prestación. Y el asegurado es la persona sobre la cual recae el seguro en forma directa. Por ejemplo, yo puedo contratar un seguro de vida para uno de ustedes alumnos. En caso, entonces, yo le pago el seguro de vida, yo soy el tomador, ustedes no forman parte del contrato, pero la empresa de seguro, ustedes son los asegurados. En caso de fallecimiento de ustedes pueden designar a sus padres como beneficiarios. Pero el obligado al pago de la prima es el tomador, que puede coincidir tomador asegurado y beneficiario. Caracteres es un contrato bilateral porque surge derechos y obligaciones para ambas partes. En las partes el tomador y el asegurador y en las empresas aseguradoras. Es consensual porque se perfecciona por el consentimiento de las partes. Es oneroso. ¿Por qué? Porque hay ventajas y sacrificios. El tomador debe pagar la prima todos los meses. Y a su vez, la aseguradora, en caso de que ocurra el evento
ocurre el siniestro, debe cubrir la contingencia patrimonialmente, de cubrir el daño. Pero vamos a ver que la característica principal es que es un contrato aleatorio. ¿Qué quiere decir aleatorio? Vamos a ver que los contratos pueden ser conmutativos o aleatorios. Conmutativos son aquellos en donde las prestaciones se conocen ab initio. Ab initio quiere decir al inicio del contrato. Las prestaciones son recíprocas, son equivalentes. En la compraventa, uno paga un precio en dinero y por ese precio en dinero recibe en forma equivalente una cosa con valor equivalente al precio en dinero. En cambio que aleatorio, cuando hablamos de aleatorio, es alia. Alia quiere decir suerte, donde las prestaciones pueden ser muy onerosos para una de las partes, o sea, pueden haber muchas ventajas para una de las partes sin sacrificio, o puede haber muchos sacrificios sin ventajas. Por ejemplo, un contrato de aleatorio es el contrato de seguro o los juegos de azar. Ustedes van a jugar a la tómbola y puede suceder que por 100 pesos no reciban nada, pero paguen 100 pesos y pueden ganar 100.000 pesos. El 15 también. Lo mismo ocurre también que un contrato aleatorio, el contrato de seguro. ¿Por qué es aleatorio? Porque hay un riesgo. El riesgo es una eventualidad, un hecho futuro incierto que puede o no suceder. Hay un interés. Yo no estoy seguro que puede suceder ese hecho, ese riesgo, que puede tener consecuencias patrimoniales. Yo lo único que sé es que pago una prima para que me aseguren un riesgo. Si el riesgo no sucede durante el plazo que dure el contrato, yo no voy a tener ningún beneficio. Y la única beneficiaria va a ser la aseguradora. Por eso hay un alia. Yo no tengo la certeza de que va a suceder ese riesgo. Es aleatorio que me puedan entrar a robar, que se incendien, que yo tenga un accidente. Pero sí lo que estoy seguro es que si llega a suceder ese acontecimiento, llega a suceder ese riesgo, acontece, del cual no estoy seguro, voy a tener una cobertura total o voy a tener la cobertura que se ha obligado a la empresa de seguro, la cual va a ser mucho mayor patrimonialmente a la prima que yo pago mensualmente. O sea, tengo la tranquilidad de que si llega a suceder el eventual hecho, voy a estar cubierto patrimonialmente, lo cual, por una pequeña suma de dinero, los beneficios son mucho mayores a lo que yo estoy pagando. Por ejemplo, si yo tengo un accidente y atropello a una persona y esa persona muere, hoy la indemnización puede llegar a 5 millones, 6 millones de pesos. Yo no los tengo, pero yo mensualmente estoy pagando 700 pesos por el seguro de responsabilidad civil, 1.000 pesos. En 2 años voy a pagar 22.000, pero si tengo o 24.000, pero si tengo el siniestro, yo voy a tener una cobertura de 5 millones que se va a hacer cargo la aseguradora. Pero puede suceder que no ocurre el accidente y no reciba ningún beneficio. Por eso es aleatorio, esa es la característica. Es de adhesión, lo mismo que el leasing, otra característica, porque la aseguradora, en forma uniforme y general, establece cláusulas predispuestas, a las cuales el asegurado o el tomador solamente tiene la libertad de conclusión, o acepta o no acepta, pero yo no puedo poner, cuando me viene un contrato de seguro, cambiar las cláusulas, ya vienen en cláusulas predispuestas. Y vamos a ver qué es formal ad probationem. ¿Por qué digo que es formal ad probationem? Porque no es
no es requerida la forma solemne para la existencia del contrato. Yo puedo hablar por teléfono y ya puedo tener la cobertura. Ustedes con solo llamar por teléfono contratan, o pueden por mail hoy en día, o por aceptar por vía esta página web electrónica, pero tienen que probarlo. Ustedes van a tener que probar que han llevado a cabo ese contrato. Y la forma de probar, vamos a ver, es a través de la póliza de seguro. ¿Cuál es el objeto de estos contratos? El objeto, yo les dije que hay un riesgo que puede suceder. Entonces yo me quiero asegurar, o quiero tener la tranquilidad de que si ocurre ese evento riesgoso, y tengo un interés frente a un riesgo, que esté cubierto por la empresa. Entonces, toda clase de riesgo, si existe un interés asegurable, salvo provisión expresa por la ley. El objeto, entonces, es el riesgo, que es, en la medida que existe un interés asegurable, yo quiero hacer el riesgo de que se incendie mi casa, ese es el interés asegurable, de mi vida, que yo no tengo la vida comprada, yo estoy seguro que todos tenemos la esperanza de vivir hasta los 80, pero puede suceder. Nadie está seguro de que mañana puede haber una contingencia que cualquier persona puede fallecer. Entonces, el riesgo, junto con la prima vamos a ver qué es la obligación que tiene el tomador, el asegurado, de pagar a la empresa de seguro, y a su vez la prestación a cargo del asegurador, por si sucede ese riesgo, constituyen los tres elementos esenciales del contrato de seguro, correlacionados recíprocamente dentro de la estructura económica, técnica y jurídica del negocio. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es considerado el elemento básico del contrato y que, de acuerdo a la intensidad, probabilidad de ocurrencia, se determina la prima pura o contraprestación a cargo del asegurado, destinada a alimentar el fondo con el cual se atenderán los siniestros. Analicemos el riesgo. El riesgo es ese hecho, esa contingencia que puede suceder. Esto lo hacen a mayor riesgo, mayor será la prima. Yo les doy un ejemplo. Piensen. Es lo mismo un seguro de responsabilidad civil. La empresa de seguro cobrará lo mismo. Yo tengo, por ejemplo, un auto Siena, o tengo un auto, un Bora, un Volkswagen 5 puertas, que lo uso con mi familia. ¿Será lo mismo el valor de la prima? ¿O será el mismo riesgo? A ver, analicemos por el riesgo. ¿Será el mismo riesgo que un taxi? ¿Existe el mismo riesgo? O yo les pregunto a ustedes, ¿o hay más riesgo en el taxista que en el vehículo particular? Y si en virtud de ese riesgo la prima tiene que ser mayor, obviamente el taxista tendrá más riesgo de tener accidente porque está las 24 horas en la calle. Al estar las 24 horas en la calle, hay más riesgo de que ocurra un accidente. Hay más probabilidad. Por lo tanto, la empresa de seguro, frente a la probabilidad de que el taxista tenga un accidente que frente a un auto particular, la prima va a ser mayor. Por lo tanto, van a necesitar más fondos para cubrir todos estos riesgos.
El asegurador tiene que hace un estudio actuarial para cubrir todos estos riesgos. Por lo tanto, el riesgo se determina en función de la probabilidad de ocurrencia, lo cual incide en la prima. El interés asegurable es la relación lícita entre el asegurado y el riesgo o la cosa asegurada. Nulidad, el contrato es nulo cuando no existe interés asegurable, sea porque el siniestro se hubiera producido o hubiese desaparecido la posibilidad de que se produjera. Siempre tiene que haber un interés asegurable. El interés asegurable es el derecho que quiere asegurar, el derecho patrimonial o personal en el cual la persona pone el eje del seguro. Cuando ha desaparecido ese interés, por ejemplo, yo voy, contrato un seguro por incendio cuando ayer se me ha incendiado el auto, entonces ya no hay interés asegurable. O cuando yo ya he chocado muchas veces, yo tengo el accidente, y no he contratado, y voy y contrato el seguro, lo pongo como fecha de hacer, como si lo hubiera contratado la semana pasada. El contrato es nulo, porque debe existir el interés asegurable, debe existir el riesgo al momento de contratar. Si ese riesgo ha dejado de existir, el contrato es nulo. Por lo tanto, acá está relacionado con la reticencia. La reticencia es cuando el tomador o el asegurado, cuando va a contratar el seguro, declara en forma falsa o esconde información de ciertas circunstancias, aún hecha de buena fe, que a juicio de perito hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones. Si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato, el asegurador debe impugnar el contrato dentro de los 3 meses de haber conocido la reticencia o falsedad. Por ejemplo, yo voy a tomar un seguro de vida y no le comento que yo tengo una enfermedad terminal. Yo digo que estoy perfectamente de salud y estoy escondiendo información. En ese caso, se puede pedir la nulidad de ese contrato. Voy a apurar un poquito porque estoy viendo que me quedan. Y la póliza, vamos a ver que es muy importante también, que yo les dije que es no formal, pero el contrato yo les dije que se puede realizar por cualquier forma, pero se tiene que probar a través de la póliza. La póliza es donde se establecen las condiciones del contrato. Dice, si bien el contrato es consensual, yo lo puedo celebrar por teléfono, ustedes ahora pueden hablar ya al 0800 y de la caja ya tienen la cobertura, pero después les tienen que mandar la póliza, que son las condiciones del seguro. Se lo celebra por escrito y se posterga la vigencia hasta la emisión de la póliza. Ustedes están esperando, una vez que le dicen que ya está la póliza, inmediatamente le manda la póliza. Presupone la perfección del contrato, es cuando se perfecciona, del cual es una consecuencia su prueba capital. Ustedes, para probar el contrato, tienen que llevar la póliza. Se interpreta en qué consiste, cuál es el objeto, cuáles son las condiciones. Y la obligación del asegurador, usted tiene una obligación de pedirle a la empresa que le entregue la póliza, debidamente firmada, con redacción clara y fácilmente legible. ¿Qué debe contener una póliza? La firma del asegurador, la redacción clara de los términos de la póliza, nombre y domicilio de las partes. Acá ustedes pongan en punto 3, puede ser tomador, asegurado, beneficiario y asegurador. Yo le dije, una cosa es el tomador, quien está obligado a pagar. El asegurado, por ejemplo, un seguro de vida es sobre la vida de una persona, y el beneficiario es la persona que va a recibir la prestación, el que va a recibir la indemnización. Y el asegurador es la empresa de seguro, la que brinda el seguro. Tiene que haber también qué es lo que la persona asegurada o el interés, ya sea... 5 minutos, Marcos.
Bien, gracias. Los riesgos asumidos tienen que estar detalladamente, que si es un seguro de incendio, un seguro de granizo. ¿Por qué no este de granizo? Ustedes ven cuando escuchamos los cohetes, ¿qué es lo que se asegura, chicos, en los cohetes? Con los cohetes. Están asegurando los productores de tabaco la producción tabacalera por si hay una eventualidad. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de que caiga granizo y que le destroce la producción tabacalera y no puedan, o sea, de lo que viven, ellos no pueden jugarse, como yo diría, un productor tabacalero, a que luego de haber hecho toda la plantación de tabaco y viven del tabaco, que en 15 minutos caiga granizo y pierdan la ganancia y de todo un año. Después el inicio de la cobertura, plazo de extinción, prima o cotización, sumas aseguradas, condiciones generales y condiciones particulares. El seguro es de un año, salvo que fuera por otro tiempo distinto. Y la prima, por último, la prima, que es lo que más me interesa. En primer lugar, el tomador, que es la persona que contrata, es el obligado al pago de la prima. Es exigible desde la celebración del contrato. Y la prima, vamos a ver qué es el precio del seguro, es la contraprestación a cargo del asegurado en los términos de definición del contrato de seguro. La prima tiene un doble sentido. Está la prima neta, que se calcula conforme en cálculos actuariales o matemáticos al precio y el riesgo. O sea, que viene un asegurador y dice, a ver, no es lo mismo, calculan la cobertura de la responsabilidad civil de un taxista que de un particular. Entonces, esa es la prima pura, la factibilidad de que ocurre ese riesgo en la periodicidad que ocurre. Y otra cosa es el premio. Además de la prima, que es la prima neta, el premio. Que el premio comprende la prima más los cargos administrativos, gravamen impositivos, comisiones de intermediación, beneficio empresario, sumatoria que constituye el precio. O sea que la caja de seguro no solamente tiene el informe actuarial, sino que también un 3% de IVA, otro de gasto administrativo, otro también de ganancias. El que está obligado en la retención, la relación entre la prima y el riesgo. Obligado al pago es el tomador. La falta de pago, vamos a ver que si una persona no paga, se suspende la cobertura y se rescinde el contrato por falta de pago. Bueno, chicos, acá no hay que agravar el riesgo, porque si se agrava el riesgo, por ejemplo, yo he contratado un auto para puesto que es uso familiar y resulta que yo después lo pongo a mi auto a trabajar como remis, lo pongo a trabajar las 24 horas como taxi y hago servicios hasta San Pedro y después lo cargo también, lo meto en el campo para otras actividades que no sean de ciudad, entonces estoy agravando el riesgo, no va a haber cobertura. Es muy importante también que la denuncie el siniestro. Una vez que ocurre el siniestro, es obligación del tomador o asegurado, le tiene que comunicar dentro de los 3 días la ocurrencia del siniestro, para que puedan, y darle información para que puedan hacer la cobertura. Y bueno, acá van a ver cuáles son las obligaciones del asegurador, de la compañía, pagar el siniestro, debe pronunciarse cuando hay una... Y por último, les quiero decir el famoso seguro de responsabilidad civil, quiero hablar de este seguro muy cortito. Ustedes, la ley de tránsito establece que todo propietario de un vehículo, todos los vehículos tienen la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil no es que estén asegurando al damnificado, o sea, si yo le choco el auto de ustedes, es a favor de ustedes. El seguro de responsabilidad civil lo que está asegurado es a mantener indemne al asegurado, o sea, por ejemplo, al dueño del vehículo, por cuanto debe a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. O sea que la empresa de seguro lo que hace es que frente a un hecho, a un daño que produce el dueño del vehículo, lo que se asegura el dueño del vehículo
es que lo que tenga que pagar a la víctima de ese accidente no lo va a hacer con su patrimonio, con el patrimonio con su propio patrimonio, sino que lo que, como está asegurado, el que va a cubrir esta contingencia, el que va a cubrir los daños y perjuicios, va a ser la empresa de seguro, y el asegurado no va a poner un peso o no va a salir un centavo del patrimonio del asegurado. Bueno, a ver, con esto estaríamos finalizando. No sé si he salido, voy a ver un minuto. Bien, bien, perfecto. Dejar de presentar, listo. Con esto estaríamos finalizando. Bien, en tiempo y forma, Marcos, gracias. Ahora la profe María Victoria con el contrato de transporte. Bueno, a ver, ahora veo yo para presentar. Bien, Marquito, son contratos largos estos que estamos viendo. Listo. ¿Estás listo? Sí, María Victoria. Bueno, a ver, vamos a tratar de apurar. Ahí nos mandaron todos ITT para los exámenes. Ya después lo vemos, Jorge Soria me mandó. Bueno, chicos, a ver, después de hablarles del contrato de leasing, del contrato de seguro, ahora vamos a hablar del contrato de transporte, que son contratos importantes, contratos con los que ustedes van a trabajar, porque, digamos, son contratos que, bueno, aparecen en general en todo el país y en particular en Jujuy, digamos. El contrato de transporte es una actividad, digamos, está en todos lados, por supuesto, pero es una actividad, como en el contrato de seguro, en donde los contadores tienen mucha participación. Bueno, cuando nosotros hablamos del contrato de transporte, nos estamos refiriendo al contrato que traslada, digamos, que puede trasladar a personas o que puede trasladar de un lugar a otro a cosas. Lo tenemos regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1280, que les dice que hay contrato de transporte cuando una parte llamada transportista o porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro y la otra, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete. ¿Sí? Ahí les puse yo una foto de Balud, que traslada personas, y una foto de un transporte de carga. ¿Sí? ¿Quiénes son los sujetos de este contrato? ¿Se acuerdan que yo les decía que cada vez que ustedes analicen un contrato, como les decía también, les fue desarrollando el doctor Marcos Montaldi, tienen que determinar los sujetos, el objeto y los efectos del contrato. Así se dan cuenta frente a qué contrato está. Entonces, los sujetos de este contrato, que hemos dicho que podía ser de personas o de cosas, son el transportista o porteador. Transportista es cuando estamos hablando del transporte de personas, y porteador es cuando hablamos del transporte de cosas. ¿Sí? Y del otro lado, el otro sujeto, tenemos el pasajero o cargador. El pasajero son las personas que se trasladan, ¿sí?, en el transporte de personas, y el cargador, que es el dueño de la cosa que se carga y que se encarga que se traslade. ¿Cuál es el objeto del contrato? Es decir, ¿cuáles son las obligaciones principales de cada uno de estos sujetos? Del transportista o cargador, la obligación esencial es que se obliga a trasladar las personas o las cosas de un lugar a otro. Esa es la obligación esencial. Del lado del pasajero o cargador, la obligación esencial es a pagar un precio o flete por el traslado. ¿Sí? Cuando ustedes encuentran estas dos obligaciones, o sea, la obligación de trasladar de un lugar a otro personas o cosas, a cambio de pagar un precio o flete por ese traslado, están frente a un contrato de transporte. ¿Cuáles son los caracteres? Eso es otro elemento que tienen que ver ustedes para identificar bien el contrato. Es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque genera obligaciones recíprocas para ambas partes. Es un contrato oneroso, porque las ventajas y los sacrificios que perciben ambas partes son equivalentes. Existe la posibilidad de que sea a título gratuito.
Pero en este caso, este contrato de transporte, este transporte no se rige por las reglas del contrato de transporte, a menos que sea ofrecido por un transportista en el curso de su actividad. Por ejemplo, un colectivo que está transportando personas, o un camión que alguien que sube al policía, por ejemplo. Entonces, en ese caso, es ofrecido en el curso de su actividad. Ya vamos a desarrollar mejor este concepto. Es un contrato consensual que queda celebrado con el acuerdo de las partes. Esto, si bien cuando les dimos los principios generales de los contratos, les dijimos que la clasificación de contratos consensuales por oposición a reales había desaparecido en el código. Si bien ha desaparecido, es importante decir que es un contrato consensual porque significa que queda celebrado con el acuerdo de las partes. Es decir, que a partir del acuerdo queda perfeccionado el contrato. Se producen los efectos del contrato. Las partes pueden exigirse el cumplimiento del contrato. Hay contratos que, si bien han desaparecido aquellos en donde se necesitaba la entrega de la cosa para que quede perfeccionado el contrato, ustedes, que no lo vamos a poder desarrollar porque ya estamos terminando las clases, el contrato de mutuo, del cual hemos hablado varias veces, el préstamo de uso, es un contrato que para que quede perfeccionado tiene que haberse entregado la cosa. Si bien ha desaparecido la clasificación entre consensuales y reales, sí hay contratos que si no se hace la entrega de la cosa, es decir, si no se cumple esa modalidad, no hay perfeccionamiento del contrato. ¿Esto por qué les digo? Porque ustedes muchas veces son síndicos y cuando hay préstamos que aparecen en las empresas, ustedes tienen que ver si ingresó la suma de dinero en la caja, si le ingresó a la empresa o a la persona que se está presentando en concurso preventivo, si hay un contrato de mutuo. Si no, es inventado el contrato de mutuo. ¿Sí? Bueno, el contrato de transporte es un contrato consensual. Con el acuerdo de las partes queda celebrado. Es un contrato conmutativo, como les decía el doctor Marcos Montaldi recién. ¿Por qué es conmutativo? Porque las prestaciones a cargo de cada una de las partes son ciertas y determinadas desde el inicio del contrato. A diferencia del contrato de seguro, fíjense en donde la prestación a cargo de la compañía aseguradora está sujeta a un riesgo, está sujeta a un acontecimiento incierto y futuro que puede o no llegar, por eso es que es alias, es un riesgo. Acá, las prestaciones a cargo de una de las partes son ciertas y determinadas desde el comienzo del contrato. O sea, el transportista o porteador tiene que trasladar la persona o la cosa a un lugar determinado. Y el cargador o el pasajero tiene que pagar un precio o un flete por ese traslado. Es no formal, es decir, de formas libres. Ya vamos a ver, depende del tipo de contrato que sea, pero no requiere de ninguna formalidad, de ninguna instrumentación. Es nominado o es nominal. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta. La aplicación de las normas que establece el Código Civil y el Código Civil y Comercial son subsidiarias de las leyes especiales que regulan cada tipo de transporte, ¿sí? Porque hay muchas formas de transporte. Las que establece el Código Civil y Comercial es solo para el transporte terrestre. El transporte aéreo se rige por el Código Aeronáutico y el transporte naval por la ley de la navegación. ¿Sí? Eso acuérdense, ese tipo de transporte queda excluido de estas normas que nosotros estamos viendo. Y a la vez, digamos, las normas que nosotros estamos viendo son solo para el transporte terrestre. Y a la vez, estas normas que establece el Código Civil son subsidiarias de las leyes especiales que regulan cada tipo de transporte. Aquí entran las leyes de tránsito, es decir, las leyes dependiendo del tipo de carga que sea. Por otro lado, es un contrato que está dentro de las relaciones de consumo. Es decir, acá les dice, en los casos en que existe una relación de consumo, se aplican las normas de derechos del consumidor. Por lo general, la mayoría de los contratos de transporte están abarcados por las relaciones de consumo. Además de un contrato de adhesión, el usuario se adhiere a cláusulas predispuestas, a cláusulas generales, por el proveedor del servicio de transporte, que somos todos nosotros, y que es uno de los contratos de mayor adhesión, si se quiere. Nosotros tenemos el ticket del transporte, ese es lo único que tenemos, todas las cláusulas y las condiciones generales, nos adherimos al comprar y tener ese ticket de transporte.
Se excluye dentro de toda esta normativa el transporte modal. ¿Cuál es el transporte modal? Es el transporte que emplea más de un modo de porteo, es decir, más de un modo de traslado. Yo aquí en la foto, esta es una foto que yo saqué en aquella época cuando podíamos viajar, digamos, en Londres, que no me acuerdo cómo se llama este puente, que es un puente famoso, en donde la saqué precisamente porque me parecía representativa del transporte modal. Fíjense, por aquí pasan los autos, pasaban camiones, aquí tienen barcos, a este barco que es un barco de carga, le llevaban la carga por estos barcos más chiquitos y lo estaban cargando, a su vez aquí había tren, es decir, ese es el transporte modal, que es el transporte moderno, el transporte que se hace hoy, y que se rige por la ley 24921, una ley especial que establece toda una serie de características porque aquí el transporte se hace a través de un contrato único, pero hay un operador de toda esta operatoria. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de los contratos conexos? Hay todo un operador que contrata el traslado de las cosas, pero utilizando diferentes modos de traslado. Entonces, no entran dentro de esta normativa que nosotros estamos viendo el transporte modal que se rige por la ley 24921, que es la que ustedes pueden asesorar, digamos, eventualmente en su profesión frente al contrato de transporte. El transporte benévolo es el transporte que lo realiza una persona que puede o no ser transportista con el solo fin de hacerle un favor a otra. No existe contrato entre las partes. También tenemos que distinguir, es decir, de este contrato de transporte que nosotros estamos hablando, no incluye o no abarca su regulación el transporte benévolo, que es aquel que es realizado por una persona con el fin de hacerle un favor a otro. Es cuando nosotros, la foto les indica, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos dedo, cuando alguien nos hace dedo y nosotros lo subimos a nuestro auto y lo llevamos y lo trasladamos a otro lugar. Bueno, en virtud de esto nosotros podemos decir que existen dos tipos de transporte gratuito. Por un lado está el transporte benévolo, ¿sí? Que es este transporte, el de la chica que nos está haciendo dedo, al cual no se aplican las normas del contrato de transporte. Sin perjuicio de ello, no quiere decir que el transportista, o sea, nosotros que hemos subido los jóvenes que nos hacían dedo, no vamos a responder por los daños ocasionados al transportado, ¿sí? Siempre hay responsabilidad. Lo que no hay es contrato de transporte. Sí nos pueden demandar, pero no es en virtud del contrato de transporte, sino en virtud de esta relación jurídica que se llama transporte benévolo. Y por otro lado está el contrato de transporte gratuito, que es al que hablábamos un poquito al comienzo de la charla mía, digamos, que es aquel al que se le aplican las normas del contrato cuando el transportista ofrece sus servicios al público en el curso de su actividad. Por ejemplo, el caso de los agentes de policía, que les decía que pueden viajar sin cargo en el transporte público. El de los escolares, por ejemplo, que también en nuestra provincia viajan durante el periodo escolar gratuitamente, no sé si los maestros también, es decir, pero sí entra dentro de este sistema que nosotros estamos viendo cuando el transportista ofrece sus servicios al público en el curso de su actividad, mientras está durante su recorrido, no cuando él decide sacar el colectivo y la llevo a esta señora que me ha pedido, sino mientras está ejerciendo su actividad. Entonces, este transporte gratuito, solo en ese caso sí entra dentro de las normas que estamos viendo de este tipo de transporte. Bueno, distinguiendo entonces ahora el transporte de personas y el transporte de cosas, vamos a hablar primero sobre el transporte de personas. ¿Qué comprende este contrato del transporte de personas? Comprende el traslado, que significa que incluye además el embarco y el desembarco, ¿sí? Eso les dice el artículo 1288, o sea, la obligación de trasladar a una persona de un lugar a otro o a un lugar determinado comprende el embarco y el desembarco de la persona. El embarco, el traslado y el desembarco, ¿sí? Entonces, esa es la obligación principal. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que se derivan de esa obligación principal? Que son las obligaciones del transportista.
Primero, debe proveerle el lugar para viajar que sea convenido o el disponible reglamentariamente habilitado. Depende del tipo de contrato, del transporte que se trate. Si estamos en un transporte de larga distancia, por lo general, o estos transportes tienen identificado el asiento. Cuando yo compro el pasaje, ya tengo individualizado el asiento donde me voy a sentar. O bien dice el disponible reglamentariamente habilitado. Por ejemplo, en el transporte público urbano, yo no tengo indicado el asiento. El pasajero no tiene indicado el asiento. Sube y entra y se ubica en el lugar en donde reglamentariamente esté habilitado. Ahora, muchas veces no se permite en ese transporte urbano viajar parado, viajar sentado en uno de los escalones. Por ejemplo, ahora en el momento de pandemia, el transporte urbano, los colectivos no pueden llevar gente parada, tiene que estar toda sentada, con una cierta distancia. Eso es lo que quiere decir disponible reglamentariamente habilitado. El traslado debe ser al lugar convenido, está obligado de trasladarlo al lugar convenido, en el plazo y horario convenido y de acuerdo a los usos del lugar. Fíjense que en estos contratos, en varios vamos viendo cómo se acude a la costumbre del lugar. Cuando les habla de los usos, les habla de la costumbre. Entonces, cómo se acostumbra a llegar va a depender del lugar, si no se fijó, del lugar en donde se esté dando esta relación de transporte. Está obligado a garantizar la seguridad del pasajero, es decir, esa obligación de trasladarlo de un lugar a otro obliga al transportista a garantizarle la seguridad al pasajero. Esto es una responsabilidad objetiva en el sentido de que, ya lo vamos a desarrollar mejor, que el transportista está obligado por el riesgo propio de su actividad, va a responder por los daños que pueda sufrir el pasajero durante ese traslado. Esa obligación de garantizar también incluye la obligación del equipaje del pasajero. Es decir, él está obligado no solo a trasladar al pasajero, sino también a trasladar el equipaje del pasajero, que el pasajero llegue al lugar convenido junto con el equipaje. Si bien se pueden pactar limitaciones que tengan que ver con el peso y las medidas del equipaje, la obligación pesa sobre el transportista de trasladarlo junto al pasajero. Responde por las pérdidas. En las obligaciones del pasajero, el pasajero está obligado a pagar el precio pactado, está obligado a presentarse en el lugar y en los momentos convenidos para iniciar el viaje, está obligado a cumplir las disposiciones administrativas, observar los reglamentos establecidos para el mejor orden y seguridad durante el viaje y obedecer las órdenes del porteador o de sus representantes, es decir, del transportista. ¿Por qué? Porque como es una actividad que encierra riesgo, él está obligado a someterse a las disposiciones que tengan que ver con el orden del viaje y con la seguridad del viaje, ¿sí? Y está obligado a obedecer las órdenes que le imponga el transportista durante el viaje. Esto hace a poder evitar los riesgos que significa la propia actividad del traslado. Está obligado también a condicionar el equipaje, el que debe tener las medidas y pesos reglamentarios y pesos reglamentarios para que frente al daño pueda responder el transportista. Ahora, ¿cómo es la responsabilidad? Digamos, este contrato de transporte, el kit de la cuestión o el hilo central de este contrato está determinado por la responsabilidad. Yo les vengo diciendo hace rato que es una actividad que encierra riesgo. A tal punto es importante la responsabilidad del transportista que podemos decir que en la regulación de este contrato, en el que estaba antes en el Código de Comercio, es en el que se encontró los orígenes de la responsabilidad objetiva que luego se trasladó a todas las relaciones jurídicas, no solo
a la del transporte, sino a todas aquellas relaciones y actividades que encerraran un riesgo para las personas y que fueran de responsabilidad objetiva. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad objetiva, estamos hablando de aquella responsabilidad en donde aquel que realiza una actividad o que se sirve de una cosa que en sí mismo es riesgosa, va a responder tenga o no culpa frente al daño ocasionado. Es decir, haya sido o no negligente en el uso de la cosa o en la realización de la actividad, siempre que exista un daño, va a responder. Nosotros le hemos hablado de esta responsabilidad cuando hablábamos de las obligaciones de resultado. Bueno, la obligación del transportista es una obligación de resultado. Él está obligado a un resultado eficaz. Él promete trasladar a una persona de un lugar a otro y debe ser eficaz en eso prometido. Es decir, en que llegue al lugar prometido, al lugar establecido. Por eso es que entonces estamos hablando de una responsabilidad de resultado, o sea, de una obligación de resultado, por lo tanto la responsabilidad es objetiva en el sentido de que responde frente al daño causado por el riesgo mismo de la actividad, ¿sí? Luego, si el transportista incurre en conductas con grave desprecio a los derechos de los usuarios, es pasible de los daños punitivos. ¿Se acuerdan que yo les dije que se rige por normas de la Ley de Defensa del Consumidor? Porque estamos hablando de un contrato que está dentro de las relaciones de consumo y que además es un contrato de adhesión. Entonces, además del daño causado, está obligado a los daños punitivos que establece el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor. Si el transporte, si estamos hablando de un transporte sucesivo o combinado a ejecutar por varios transportistas, cada uno responde por los daños producidos durante su recorrido, ¿sí? Ahora, cuando el transporte es asumido por varios transportistas en un único contrato, ¿sí?, o no se puede determinar dónde ocurrió el daño, todos ellos responden solidariamente. ¿Sí? Entonces, aquí estamos estableciendo los principios generales. O sea, primero, si el transporte se trata de un transporte sucesivo o combinado a ejecutar por varios transportistas, qué sé yo, primero va por un colectivo, luego tiene que tomar otra línea porque este colectivo llega hasta Córdoba y no va a Mendoza, entonces tiene que tomar otra línea. Cada una de estas líneas va a responder por el daño ocasionado en su recorrido. Pero si el transporte es asumido por varios transportistas, pero en un único contrato, ¿sí?, es decir, no por cada una de las líneas, sino que uno solo opera las diferentes líneas, entonces, o bien no se puede determinar dónde sucedió el daño, todos los transportistas responden solidariamente. Son nulas las cláusulas que limitan la responsabilidad del transportista por muerte o daños corporales. Acuérdense que estamos en un contrato de adhesión y en contratos de consumo, por lo tanto, aquellas que limitan responsabilidad por daños corporales son nulas. Y garantizan la indemnidad del equipaje del pasajero, como también el transporte de cosas que ya vamos a ver. O sea, no solo garantizan, como hemos visto en las obligaciones, la indemnidad del pasajero, sino también del equipaje que lleva el pasajero. En cuanto a la responsabilidad del pasajero, el pasajero debe cumplir con las obligaciones que vimos antes. O sea, las obligaciones que vimos antes eran pagar el precio, presentarse en el lugar y momentos convenidos para iniciar el viaje, obedecer las disposiciones administrativas que tengan que ver con el orden y la seguridad, y acondicionar el equipaje. ¿Qué puede suceder si el pasajero no cumple con esas obligaciones? El transportista puede suspender la ejecución del contrato de transporte, es decir, negándose a continuar con el transporte, puede resolver el contrato y hacer valer las penalidades previstas en el contrato, puede demandar los daños que el incumplimiento del pasajero cause, tiene la obligación de embalar el equipaje conforme a las pautas de acondicionamiento fijadas por el transportista. Si sufre un daño debido al mal acondicionamiento, el transportista puede eximirse de responsabilidad
invocando el hecho de la víctima. Es decir, como estamos frente a una responsabilidad objetiva, es decir, él podrá, el transportista, frente a la obligación del acondicionamiento del equipaje, frente al daño que pueda sufrir ese equipaje, el transportista va a poder eximirse de responsabilidad invocando la culpa del damnificado, es decir, el hecho de la víctima, eso quiere decir el hecho de la víctima, invocando la negligencia del actuar del pasajero en el acondicionamiento de ese equipaje, pero eso lo debe demostrar el transportista. En el transporte de cosas, las partes del transporte de cosas, entonces, son el cargador, o sea, el dueño de la cosa que se pone para que se traslade, que se carga en el vehículo para que se cargue, y el porteador o transportista. En el transporte de cosas, el transportista se llama porteador. ¿Cuáles son las obligaciones de cada una de las partes? Del cargador. El cargador debe declarar el contenido de la carga, ¿sí? Cuando lo va a subir al camión, digamos, al tren, a lo que fuere, debe declarar el contenido de la carga. Debe identificar los bultos externamente, deben tener un embalaje adecuado, indicar el destino y entregar la documentación necesaria, siendo responsable en caso de incumplimiento de irregularidad por los daños al transportista o a terceros. Fíjense qué importante es esto. O sea, en el transporte de carga tiene que estar bien embalada la mercadería que se le da al transportista para que la traslade, bajo apercibimiento de responder, digamos, por los daños que cause al transportista o a terceros. Dentro de esa documentación está la carta de porte. La carta de porte puede firmarse o no. ¿Qué es la carta de porte? Es un documento emitido por el cargador, es decir, por quien pone la carga en el camión, que le entrega al porteador y en el que se detallan todas las cosas que se entregan. Es decir, el destinatario, los datos de las cosas, la dirección y todas las condiciones del contrato. ¿Por qué es importante la carta de porte? Porque prueba la recepción de la carga por parte del transportista. ¿Sí? Prueba la recepción de la carga por parte del transportista. Si se emite un segundo ejemplar de la carta de porte y este está suscrito por el porteador, es decir, firmada por el porteador, y es una copia del primer ejemplar, esta carta de porte, este segundo ejemplar, es transmisible por endoso. ¿Qué quiere decir? Que se puede esta copia de la carta de porte, de este documento emitido por el cargador, en donde consta las cosas que se da en carga y que han sido recibidas por el transportista, por el porteador, se la puede transmitir por endoso. O sea, yo le puedo entregar, yo cargador, le puedo entregar a otra persona por endoso esta carta de porte, este documento. ¿Qué significa eso? Que esa persona que posee esa carta de porte, ese segundo ejemplar de la carga de porte, le puede exigir al transportista la entrega a él de la mercadería. ¿Sí? Entonces, inclusive este poseedor de esa carta de porte le puede dar instrucciones, le puede modificar las instrucciones para el traslado de las cosas o de las cosas que está llevando, y si le modifica, esas modificaciones deben estar anotadas en este instrumento. Si no están contenidas estas nuevas instrucciones en este segundo ejemplar, no son oponibles a terceros de buena fe portadores de ellas. O sea, supongamos que yo modifico, yo soy poseedora de la carta de porte, modifico instrucciones al transportista y no las dejo anotadas en ese segundo ejemplar. Esas modificaciones no van a poder ser oponibles a un tercer portador de la carta de porte, es decir, yo la transfiero al documento, a la carta de porte, pero no dejo anotadas las instrucciones que le modifiqué al transportista. Esas segundas modificaciones no son oponibles a ese portador de la carta de porte.
¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Ahí tienen, en cada cosa que yo les voy poniendo, les indico los artículos que ustedes tienen que ver, es una interpretación de esos artículos. Si no se emite una carta de porte, que acuérdense que la carta de porte es el documento que emite el cargador, se puede emitir una guía. La guía es el documento que el transportista entrega al cargador para el caso de que no haya una carta de porte. Es un recibo de carga. Es decir, en la guía el transportista da cuenta de que ha recibido la carga y contiene todos los datos de la carta de porte. Confiere al portador de esta guía los mismos derechos que la segunda carta de porte. ¿Sí? Entonces, en la guía es una constancia de que el transportista ha recibido toda la mercadería. Si no hay carta de porte o no hay guía, solo el cargador es quien puede modificar las instrucciones dadas al transportista y asume los daños y costos que las modificaciones pudieran ocasionar. O sea que siempre, yo creo que la carta de porte, salvo que sea en el traslado de mercadería de gran envergadura, yo creo que es un instrumento que hoy prácticamente no se utiliza. Lo que sí se utiliza son las guías. Bueno, en cuanto al transportista, ¿cuál es la obligación principal en el transporte de cosas del transportista? Él debe poner la carga a disposición del destinatario en el lugar, plazo y modalidades convenidas en el contrato o de acuerdo a lo que digan los cursos. Entonces, acuérdense que las obligaciones principales son el traslado de las cosas a cargo del transportista y el cargador que paga por ese traslado el precio en dinero. Las obligaciones que se derivan de esto para el cargador, la principal, es declarar y detallar la mercadería que le está poniendo como carga al transportista. El transportista se obliga, como consecuencia del traslado, a poner a disposición del destinatario. Es decir, no solamente su obligación se limita a trasladarla, sino que las debe poner a disposición del destinatario. Si hay carta de porte, esta debe ser exhibida y entregada al porteador. Él tiene derecho a quedarse con una carta, con un ejemplar de la carta de porte. Si hay un segundo ejemplar, el tenedor de la carta o de la guía, al portador o a la orden, debe restituir ese documento al porteador en el momento de la entrega de la mercadería. ¿Sí? O sea, le debe entregar ese documento cuando le entregan la mercadería, porque esa es la constancia que tiene el porteador de haber trasladado la mercadería y de haberla entregado. Debe entregar las cosas en el mismo estado que las recibió, excepto causa ajena. Es decir, como las recibió, las tiene que presentar, salvo que él demuestre que sufrieron un daño, pero por una causa ajena a él. Acuérdense que estamos hablando siempre de responsabilidad objetiva, es decir, por un hecho ajeno que a lo que significaba su actividad. Si no hizo reservas, se presume que las recibió en buen estado. Por eso el destinatario no está obligado a recibirlas con daños que impidan el uso o consumos que le son propios. ¿Sí? O sea, si él no hizo las reservas, se presume que las recibió en buen estado. Por lo tanto, así las tiene que recibir el destinatario. En caso de retardo e impedimento para la entrega por causa no imputable al porteador, él está obligado a la custodia de la carga y debe pedir instrucciones al cargador. Esto es bien importante porque hoy lo estamos viviendo con esta pandemia y con este ingreso, por ejemplo, a la provincia de Jujuy y esta playa de cambio de cargas que viven y las demoras que están teniendo todos los transportistas para ingresar las mercaderías y la carga a la provincia. Entonces, cuando esos son supuestos de retardos o impedimentos por causas no imputables al portador. ¿A qué está obligado el porteador, el transportista? A la custodia de la carga, ¿sí? Y le debe pedir, dependiendo del tipo de mercadería que se trate, instrucciones al cargador. Fíjense lo que dice este principio. Puede inclusive hacerlas vender a las cargas si el destinatario no es encontrado, o si se niega a recibirla,
o si las circunstancias imposibilitan el pedido de instrucciones al cargador y están sujetas a un rápido deterioro o son perecederas. Fíjense qué efecto esto. Aún puede venderlas si no puede tener instrucciones del cargador y están sujetas a un rápido deterioro o son perecederas. Fíjense que estas obligaciones son importantes. Para mí deben haber, por supuesto, disposiciones especiales que se deben haber dictado como consecuencia de la pandemia, que regulan de alguna manera este ingreso de la mercadería a la provincia de Jujuy. Pero están en estos principios, no sé si ustedes se acuerdan de un daño que ocasionó una vaca, un ternero, que al momento de trasladar la carga a otro canil, no sé cómo se llama, donde se ponen los animales estos de carga, en esta playa de estacionamiento se escapó un ternero, se asustó y el ternero tiró toda la mercadería que estaba en depósito en los galpones, esperando el cambio de los depósitos para que fueran otros camiones los que ingresaban la mercadería a Jujuy. Bueno, todo ese daño que haya sufrido esa mercadería, bueno, habrá que ver, no sé si serán posibles juicios, quién responderá, cómo será, cómo se habrá arreglado esa situación. ¿Cómo es la responsabilidad en el transporte de cosas? De nuevo, nos acordemos que estamos frente a una obligación de resultado, en donde la obligación que asume es eficaz, debe ser eficaz, es decir, tiene la obligación de transportar al lugar, en el horario y en la modalidad establecida. La responsabilidad es objetiva, solo se excusa probando la causa ajena, es decir, la culpa del damnificado, o bien la culpa de un tercero por quien él no tiene que responder. Fíjense que los artículos que yo les cito aquí y que les cité también en el transporte de personas, son artículos en donde está regulada la responsabilidad objetiva. Está fuera de estas normas que nosotros estamos viendo, están dentro del Código Civil, por supuesto, pero se refiere a son artículos en donde está el capítulo de la responsabilidad. Responde también por el cobro de créditos al destinatario, frente al cargador. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si los gastos del transporte se combinó que los debía pagar el destinatario, si el transportista no se los cobra al destinatario, no puede pretender cobrárselos al cargador. Sí tiene acción para cobrárselos después al destinatario, pero no al cargador. Responde por los daños de la cosa transportada, salvo que provengan de un vicio propio de la cosa. Debe entregarlas al destino sin mayor deterioro que los ya existentes o los derivados de la propia cosa. Por ejemplo, en el caso del transporte de animales, la pérdida de peso en los animales. Es decir, el traslado de los animales los estresa mucho. Por ejemplo, sé también que hay un caso en esta demora que han tenido en las playas esta y por el control que se hace en Pampa Blanca, se murió también un ternerito que estaban transportando unos camiones. Bueno, eso ya habrá que ver quién responde, si responde el transportista o si responde la provincia de Jujuy. No sé cómo serán los posibles juicios que vendrán después. Lo que aquí les dice que no responde si, digamos, la responsabilidad de él está frente al límite del mayor deterioro que provengan de los ya existentes o derivados de la propia cosa. Es decir, la pérdida del peso en los animales es algo que lo pueden vivir los animales por el traslado, por el viaje. Responde en realidad por las pérdidas que excedan lo natural, el deterioro natural que puedan tener las cosas. Cuando se trata de cláusulas que limitan su responsabilidad, puede pactar, en el caso de traslado de cosas frágiles como animales, que responde solo si se prueba su culpa, su negligencia. Pero esta cláusula, fíjense, no puede estar incluida en un contrato predispuesto, es decir, en contratos que provengan de una relación de consumo, en contratos que sean con cláusulas de adhesión a cláusulas generales,
Toda cláusula que limite su responsabilidad es nula si se dedica al transporte como una actividad profesional. Fíjense qué importante. Si es un transportista que eventualmente está transportando la carga, va a poder poner límites a su responsabilidad. Es nula si se dedica como actividad profesional. ¿Cuál es el daño? ¿Hasta dónde es que él responde? Él responde por el valor de la cosa transportada al momento de la entrega de ellas. Esto es importante. Si se trata de un transporte sucesivo o combinado, cada uno de ellos responde por los daños producidos en su propio recorrido, a menos que se haya pactado como un único contrato o que no se pudiera determinar dónde ocurrió el daño. En tal caso, la obligación es solidaria para todos los transportistas. La responsabilidad del cargador es que si el transporte no pudo ser iniciado o completado, o la entrega de la cosa no pudo ser por el hecho del cargador o de un portador legitimado, no porteador, sino portador legitimado del segundo ejemplar de la carta de porte o guía o del destinatario, el transportista tiene derecho al precio o a una parte proporcional de este y al desembolso de los gastos adicionales en los que haya incurrido. Este es el caso de responsabilidad del cargador cuando el transporte no haya podido ser iniciado o completado, o no se haya podido entregar la cosa, pero por un hecho ajeno a él, o por el hecho del cargador, o de los destinatarios, o del portador de la carta de porte o guía. ¿Cómo se extingue el contrato de transporte? Se extingue por la entrega de la cosa al destinatario. En ese caso, ambos tienen el derecho de exigirse la revisación de las cosas al tiempo de la entrega. Este caso que acabamos de ver, por imposibilidad de continuar con el transporte y por la venta de las cosas, en el caso del que acabábamos de ver, porque no podía acceder a instrucciones del cargador o porque no estaba el destinatario, porque se niega a recibirla, y cuando entrega la cosa a un tercero transportista. Este es en el caso de que se trate de transporte sucesivo y y no sea un solo contrato, sino sean contratos diferentes. Entonces en ese caso, cuando él le entrega al otro transportista la cosa, ahí termina ese contrato de transporte. Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir como conclusión de este contrato? El contrato de transporte es un contrato de adhesión, que además se encuentra en las relaciones de consumo, del que nosotros somos los usuarios. Por tanto, toda la normativa debe ser integrada por la Ley de Defensa del Consumidor y los principios generales establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Un principio general para que ustedes se acuerden siempre. El hilo central de su regulación es la responsabilidad del transportista. Es una actividad riesgosa y los daños que provoca son a las personas o a las cosas que transporta. En su ejecución está en juego la protección de la persona humana y de las cosas que se sirven. Ese es otro principio general que lo deben tener siempre en cuenta. Conforme a ello, ustedes tienen que interpretar este contrato. Otro punto importante, como conclusión les diría, que es un contrato que incide notablemente en la actividad económica. En tanto importa el traslado de las personas y o de las cosas de un lugar a otro y el efecto multiplicador que ese traslado tiene en el mercado. En la situación de pandemia que estamos viviendo, es uno de los contratos que más ha incrementado su uso, ya que evidentemente los intercambios son inherentes a los fines económicos del hombre, ¿sí? Por lo tanto, su regulación es muy importante para el desarrollo de la economía. Y por último, en la historia de las sociedades, quien tuvo en su poder los medios de transporte concentró las riquezas de la actividad productiva de esa comunidad. Así que acuérdense, tanto en la colonia y desde los comienzos de la historia, quienes tuvieron las carretas, quienes tuvieron primero las mulas, quienes tuvieron después los caballos, quien descubrió la rueda, es decir, aquel que tuvo en sus manos los medios de transporte, concentró las riquezas de la actividad productiva de esa comunidad. Por lo tanto, eso determina y les demuestra la importancia de esta actividad. Bueno, chicos, ahí terminé, les di rápido, si querés que frenemos la grabación. Ahí dejo de presentar.